Buenas tardes, mi nombre es Cecilia Michea, soy coordinadora de Red Árbol Urbano y les doy la bienvenida a esta sesión de respuestas a las consultas surgidas en el conversatorio Arbolado Urbano, Infraestructura Verde en Chile, una deuda pendiente. Tratamos de sintetizar todas sus dudas, rescatando las más representativas o las que más se reiteraron. Les doy las gracias a todos quienes nos acompañaron en la transmisión del miércoles 29 y en especial a los que están hoy día presentes, Edgar, Mauricio, Cecilia, Leonardo y Katia, que la estamos esperando por participar hoy. Dentro de lo que hubo más consultas fue respecto de las certificaciones, Edgar. Una de ellas dice, en el contexto de ciudad que no tenga plan ni una normativa de arbolado urbano, ¿cuál es el sentido de tener personal certificado en arboricultura? Pues justamente en esa ciudad no hay cultura del árbol. Pues es muy raro como tener esa combinación, ¿no? Porque normalmente las ciudades atraen al personal certificado, pero también las ciudades lo generan. O sea, dentro de, como les decía, si las ciudades piden en sus pliegos, en solicitaciones que haya personal certificado, las empresas lo tienen que conseguir a como dé lugar porque así es la, la, la solicitud de servicio, ¿no? El sentido, por ejemplo, yo vivo en una ciudad con esas características. Mi ciudad no tiene normativa de arbolado urbano, no tiene nuevas leyes, o sea, están en ese sentido exactamente así como dice él, y yo soy una persona certificada. Entonces, mi trabajo como ciudadano ha sido estar trabajando aquí, sobre todo en la cuestión de la educación, ¿no? Tratando de divulgar aquí a mi ciudad los beneficios de los árboles urbanos, y vieran que sí ha habido cambios, ¿no? Entonces, la ciudadanía ya es mucho más consciente de los árboles, los cuida. Ha habido cuestiones en las que ha querido derribar árboles por obras públicas así sin sentido, y la ciudadanía ha ido y ha parado las obras porque pues no se les explica el porqué de las cosas. Entonces, nosotros como personal certificado, mucho de nuestro trabajo es precisamente hacer esos cambios, ¿no? Igual me decían, oye, ¿por qué te vas a vivir allá? Si, aparte yo soy de aquí, ¿no? Pero me decían, ¿por qué vives ahí si tienes la oportunidad de vivir, por ejemplo, en una ciudad con actividad de arboricultura más importante? Pues precisamente nuestro trabajo es hacer esos cambios, ¿no? Es un potencial que hay. De repente uno puede pensar de manera negativa y todo cambia para mal, pero si lo piensas, pues que todo es un potencial, es algo bien, ¿no? Entonces, las ciudades que no tienen reglamentos, normativas, ordenanzas, si tuvieran personal certificado, estoy seguro que cambiarían muchísimo en el sentido del manejo del árbol, la capacitación de los trabajadores, que es lo que más nos hace falta en América Latina, que los trabajadores, los operadores, los que se dedican a la planeación, todo eso, pues tengan una adecuada formación, ¿no? Entonces sí tiene sentido, claro que tiene sentido que haya personal certificado. Es que los grandes cambios no los vas a impulsar de golpe, todo es progresivo, de a poco, lento, aunque no nos guste, pero hay que hacerlo. Sí, Eh, así es. Otra consulta es, ¿la certificación puede ser online? O sea, no sé si No, es, ¿no? no, estos, los de la ISA, no son online. En algunos lugares en Estados Unidos sí se puede hacer online, pero todo el proceso aquí en América Latina tiene que ser por medio de las asociaciones locales, por ejemplo, la Asociación Colombiana de Arboricultura, me parece que la Asociación Peruana ya lo va a poder hacer, la Asociación Mexicana de Arboricultura, porque necesita que haya personal capacitado y certificado para aplicar los exámenes también. Y son exámenes, digamos, prácticos y también por escrito. Entonces, sí, no pueden ser online aquí en América Latina aún. Bien, la siguiente pregunta, algo la respondiste, dice, ¿la certificación está a cargo de empresas privadas, universidades o estatales?
a nivel internacional y nacional. ¿Y se pueden tomar a distancia? Ahí respondiste un poco la pregunta en la anterior. Sí, no, igual, y de hecho para tomar el examen, la Sociedad Internacional de Arboricultura pide un ciertos requisitos, ¿no? Para darte un lugar en el examen. No nada más, es anotarte y que ya ¿no? Tienes que pasar un proceso de revisión, por ejemplo, de experiencia, de cosas de esas, ¿no? Y, y es una asociación civil, digamos, la Sociedad Internacional de Arboricultura, que más o menos tiene como 60,000 miembros en alrededor del mundo. Ese es el de la ISA, los del Consejo Europeo de Arboricultura, y también es una organización civil que también trabaja en Europa. Los de la Arboricultural Association también tienen certificaciones. Ellos trabajan para lo que es el Reino Unido. Entonces, la mayoría, digo, hay algunas cuantas certificaciones, o se puede tomar, me parece, digo, la cuestión teórica, sí, en línea, pero solamente en algunos lugares, ¿no? Digo, en América Latina tiene que ser a fuerza, en vivo, en persona. Se entiende. Y la siguiente consulta ya es más a nivel nacional, así que los chicos de acá, si pudieran contestar, dice, ¿existe alguna conversación con universidad o instituto en Chile para certificar arboristas? En la actualidad no existe nada. Sin embargo, la Sociedad Chilena de Arboricultura, que se está en una etapa de crecimiento, está buscando adscribirse a la Sociedad Internacional de Arboricultura y dentro de ello poder, como organización local, poder ofrecer alguna cosa así. Y eventualmente también podría ocurrir un caso en el que, uniéndose con otras organizaciones latinoamericanas, como podría ser la peruana o la de Colombia, eventualmente podría darse algún sistema de certificación internacional. Nos quedaremos atentos entonces acá a la SOCHAR. Ahora, claro, sí, o sin perjuicio que eventualmente pudieran haber otro tipo de cursos o formación, ¿cierto? Que no necesariamente llegue a ser una certificación con reconocimiento internacional como la de la ISA o el Sistema Europeo de Calificación, sino que sea eminentemente local y un autorreconocimiento, ¿cierto?, a nivel interno. Sí, sí, sería bueno. Ahora para Mauricio, dice aquí, ¿qué método de valoración del arbolado recomienda? ¿Cuantitativa o cualitativa? Bueno, yo leí esa pregunta el día de la presentación y se refería al tema del riesgo, ¿cierto? Hay varios métodos para evaluar el riesgo que son ¿cierto?, cuantitativo, cualitativo, y hay también algunos que son mixtos. Cada método tiene su particularidad, su lado bueno y su debilidad como método, así que, pero en lo personal yo prefiero que sea cualitativo, pero porque generalmente los métodos cuantitativos, uno puede decir 1, 2, 3, 4, pero no sabe necesariamente si el 2 es el doble del 1 o el 4 es el doble del 2. Por lo tanto, ahí hay un tema que no necesariamente los métodos han resuelto, y prefiero por lo tanto los cualitativos, pero ojalá sobre todo que incluyan algún tipo de recomendación respecto de lo que es la gestión del riesgo, porque una cosa es la evaluación, otra cosa va a ser distinta en la gestión del riesgo. Eso. La siguiente también es para ti, dice, ¿la evaluación de riesgos depende de la especie y su ubicación o existe un estándar? Bueno, como decía hace un rato atrás, existen variados métodos, por lo menos 6, 8 métodos que uno podría utilizar, y un método en general debe tener ciertas condiciones, tiene que tener cierta fiabilidad, repetibilidad, tiene que ser capaz de generar información que sea relevante, y yo creo que en principio un método debería tener lo suficientemente cubierto todas las especies arbóreas, y el evaluador, más que el método, ser capaz de discriminar elementos que son
relacionados directamente con la especie, que eventualmente, por ejemplo, un hongo podría ser mucho más invasivo, ¿cierto? Y provocar más riesgo en una especie que en otra especie. Y eso lo tiene que saber el evaluador y no necesariamente el método. Por lo tanto, lo importante es que uno pueda usar el método que le sea más práctico. Hay principios de eficacia y eficiencia, hay algunos que pueden durar en su aplicación 40 segundos, o hay otros que pueden uno tardar hasta 20 minutos o 30 minutos. Y yo creo que depende también de la formación que tenga cada uno de los evaluadores, sobre todo en el manejo del método, como en la identificación de defectos y esos defectos relacionados con cada una de las especies que le toca valorar ese riesgo. Eso. Sabes que hay otra pregunta que se dio mucho y que te la reservamos, era que hubo muchas consultas sobre esta insistencia de los municipios de plantar una sola especie o privilegiar una especie por sobre las otras. Por ejemplo, se está dando mucho en Casablanca que hay mucha plantación de crespones. En otras partes hay una obsesión tal vez con los nativos, lo hemos visto, ya, aquí ya hay todo lleno de... Sí. Disculpa. Entonces, ¿qué opinas tú? ¿Cómo esto atenta a la biodiversidad? ¿Por qué se valoriza tanto no los criterios ambientales, sino que se priorizan otro tipo de criterios que se alejan del tema ambiental? O sea, ¿por qué crees que pasa eso? Bueno, yo creo que por una parte hay un problema, creo yo, importante vinculado a la oferta de especies, ¿cierto? Si uno se focaliza por lo menos en el área central de Chile, donde, no sé, puede estar el 80% de la población, y al sur de Santiago se ubican una serie de viveros productores, y el resto, casi todo el Chile central, son prácticamente revendedores de esos viveros. Entonces, son esos viveros primero los que están definiendo qué especies son las que se empiezan a vender. Y yo creo que también hay un cierto desconocimiento por parte de los compradores, y en el área de uso público son los municipios principalmente, tal vez, ¿cierto? Que compran a través de licitaciones. Entonces, hay una simplificación en la licitación de comprar lo que se conoce y evitar de buscar oportunidades distintas que eventualmente los viveros pudiesen tener. Y aquí se genera una especie de una cosa que se empieza a redondear en sí mismo, ¿no? Tengo una oferta escasa, compro la oferta escasa porque no conozco más o no quiero arriesgar más o me ha resultado, y empiezo a reducir esa oferta. Y lo otro que también es una cuestión que creo que también existe, es el hecho que no necesariamente todos los viveros participan en los procesos licitatorios, porque viveros que a lo mejor podrían tener ofertas un poquito más amplias, también tienen que tener unas espaldas financieras para vender, transportar, esperar el pago, y eso pueden pasar 30, 60, hasta 90 días a veces, y obviamente que eso, para un vivero pequeño, mediano, que eventualmente pudiera estar ofreciendo más variedad, resulta ser impracticable. Y en el contexto de las empresas constructoras, ¿cierto? Y yo creo que ellos van a lo más simple, a la especie de turno, la que genera la más atractividad. Nosotros vivimos el boom del liquidámbar, hemos estado viendo el boom del tulipero y probablemente estamos volviendo al boom del crespón, ¿cierto? Y ya esto en conversaciones con colegas que están a cargo de los arbolados urbanos de algunos municipios, es que a veces para ellos se simplifica el hecho de tener grandes espacios territoriales de las comunas con una única especie, y que obviamente atenta contra lo que señalaba respecto de la biodiversidad. Y en relación al tema de las especies nativas, bueno, yo creo que ahí tengo mi mirada crítica respecto de lo que significó un árbol, un chileno, y cómo se llevó a cabo a través de la viverización de lo más rápido y factible de viverizar, que fue justamente el quillay. Y yo creo que, y lo digo lamentablemente, que se regalaron plantas, que se perdieron, y eventualmente
se han plantado donde no corresponde. Que yo creo que es un desafío tremendo diversificar la oferta o la paleta de árboles, como llaman los arquitectos también, con respecto a diversificar su presencia en las ciudades. Y yo creo que en ese contexto lo que la red ha hecho con la presentación de árboles el otro día mejora y amplía, ¿cierto?, las posibilidades que tiene cualquier desarrollador urbanístico, la misma municipalidad, para hacer recambio. Gracias, Mauricio. Llegó Katia, te saludamos. Hola Katia, ¿cómo estás? Hubieron muchas preguntas respecto del trabajo que ustedes realizan. Tenemos pensado que con esta video que se va a publicar, queremos colocar todos esos detalles por escrito. Así que reservamos 3 preguntas principales y todos los detalles de contacto va a ir en la publicación del video. Preguntaron ¿qué criterios de elección de especie ocuparon? ¿Nativos adaptados? Nativos y adaptados. Del manual de silvicultura que se generó, que produjo Argos en conjunto con la alcaldía y con el DAMAP, que es la autoridad ambiental para la ciudad, ellos tienen ahí en ese unos 50 especies más o menos, y de esas se seleccionaron 20. Se empezaron a producir las 20, pero no todas fueron, al momento del trasplante no todas aguantaron bien, porque no todos los suelos dentro de la ciudad tienen las mismas características. Y de ahí quedaron 16. 16 donde hay 4 que son adaptados a la ciudad y el resto sí son nativos, de bosque seco tropical, de hecho. Perfecto. La siguiente dice, ¿cómo lograron que los entes públicos accedieran a los árboles urbanos? ¿En nuestro país hay una diferencia en ese tema? Ahí si alguien después de Katia pudiese ayudarla a ver cómo es la realidad en Chile. ¿En qué sentido hay diferencia en ese tema? O sea, en Chile es más el sector privado el que impulsa el tema de la arborización, no tanto el sector público. Ahí los chicos, ¿qué datos manejan? Ceci, Leo, Mauricio. Sí, mira, es que en general lo que sucede acá en Chile, que lo que se refiere a la plantación de árboles o de proyectos de áreas verdes, son impulsados por las municipalidades. En menor medida, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo es la institución que está elaborando proyectos de, en este caso, grandes parques, y que incluye, por supuesto, el arbolado. Pero en general no es el privado. Pero lamentablemente el privado juega un papel importante en el sentido de que las urbanizaciones, cuando se construye, por ejemplo, un conjunto habitacional, si hay una ordenanza que le exige construir, o mejor dicho, plantar árboles en sus urbanizaciones, principalmente el criterio queda en manos del privado, del mismo inmobiliario, y ahí eso es, digamos, juega un contrasentido, porque siempre va a buscar el árbol que económicamente sea mucho más económico, que esté disponible, como bien decía Mauricio, y ahí nuevamente llegamos al mismo tema de la disponibilidad de especies en los viveros, que es bastante limitado. Inclusive a mí me pasa mucho cuando elaboro proyectos de espacios públicos, que identifico o elijo ciertas especies, y luego al momento de la ejecución del proyecto, la misma empresa constructora dice, ¿sabe qué? La especie que usted señaló en la especificación técnica no está disponible, así que yo le sugiero cambiarlo por este otro, y no logramos nunca cambiar el escenario en el cual hoy día en Chile al menos tenemos mucha cantidad de especies introducidas. Entonces, una vez que pretende, en el buen sentido de la palabra, cambiar las cosas,
digamos, darle un giro y finalmente te encuentras con estos obstáculos que prácticamente lo impone en este caso, una institución o un organismo que no forma parte del área pública. Entonces, ahí siempre volvemos al mismo círculo, y eso es lo que hay que ir cambiando. O sea, no basta con cambiar una sola pieza, sino que todas las piezas tienen que ir cambiando en el sentido de que finalmente logremos algo mejor. Así es, eso tiene que ser engranaje de trabajo conjunto entre el sector público y privado. Sí es cierto que un programa de este tamaño se impulsa a partir del público, pero tiene que ir de la mano con ordenanza, que nosotros le llamamos política, y con cuidado o verificación por parte de las autoridades ambientales de que el sector privado, que son los constructores, que son los que desarrollan la urbanística de las ciudades, sí cumplan con los requisitos que la administración pública les está dando. No sé si eso cubre la duda. Sí, sí, inclusive fíjate que ayer, digamos, cobra mayor sentido la propuesta que nosotros estamos elaborando como red de contar con ordenanzas municipales que le exijan al inmobiliario privado la plantación de determinado canon de árbol en sus proyectos y además especificar las especies. O sea, si la municipalidad, en este caso, pudiese, a través de la ordenanza, establecer: señor inmobiliario, yo quiero que usted plante en su proyecto tal o determinada cantidad de árboles o de especies, lo ideal sería a través de esa vía, porque a través del voluntariado o de la buena onda de las empresas es bastante poco factible. Así es. No, es la manera de hacerlo. Realmente nosotros hace poco logramos hacer un convenio. La ventaja es que esto empezó como un programa de la administración distrital. Al hacerse programa, pues fue autorizado por el Consejo de la Ciudad y quedó ya como normatividad. Tuvimos que hacer un convenio con la autoridad ambiental, que es una rama, digamos que es una oficina aparte, para poder hacerlo exigible a los constructores, y tocó empezar a explicarles a los constructores por qué tenían que cumplir ciertas características los árboles, porque estos árboles y no otros, los que ellos ponían antes que eran los pequeñitos o de otras especies diferentes. Fue un proceso que tuvimos que ir llevándolo hasta que ya se pudo hacer un convenio y con los constructores empezaron ellos a darse cuenta que era muchísimo mejor así. Las zonas verdes quedan muchísimo más uniformes y permiten a la ciudad hacer el trabajo de balance ambiental que se estaba haciendo, que se empezó con este programa. Pero sí costó casi un año de trabajo en conjunto con ellos. No es sencillo. Pero pues ya ustedes tienen la primera parte, que es el tener la ordenanza. Si un municipio la adopta y empieza a trabajar a partir de ahí, es mucho más sencillo poder lograrlo. Gracias, Katia. Mira, queda una pregunta más para ti. Dice, ¿cómo fue el proceso de cultivo de los árboles nativos? Lo pregunto por el efecto de desertificación por monocultivo. Nosotros, el vivero arrancó con semillas locales, las conseguimos de la zona realmente. A partir de ahí se empezó a hacer el proceso de camas siembras, y de las camas siembras se pasaron a las zonas de crecimiento. No sé si recuerdan en la foto donde se veían todas las camas siembras que tenían en el vivero. Pero realmente empezó fue de semilla local. O sea, no se compró semilla a otro lado, las sacamos de la zona alrededor donde está el vivero, que es una zona realmente rica en biodiversidad. Excelente. Excelente. Ahora le voy a preguntar a Cecilia. Preguntan por el criterio de diseño y criterios de cómo enfrentar las especies al espacio público. Esto a raíz de la presentación del catálogo.
Bueno, es complejo hablar de criterios en el diseño porque es muy variado. O sea, podemos encontrar múltiples situaciones a nivel local, nacional. Yo creo que aquí lo que juega a favor o lo que debería existir es que el profesional tome la decisión según las condiciones que hay en el momento, o sea, las condiciones del sitio. Eh, el catálogo, claro, te da una pauta que ayuda a la elección de especies, pero sin un profesional que pueda hacer discriminar cuál es la mejor especie dentro de las que aparezcan como posibles para el espacio, eh, no podríamos. O sea, yo insisto que creo que el profesional es el que debe tomar la decisión final. Ahora, condiciones, quizás podríamos tener una pauta de condiciones tipo, pero es muy variado lo que podemos encontrar dentro de la ciudad. Incluso en una cuadra, en una calle cualquiera, las condiciones incluso de las veredas son distintas, o sea, puedes encontrar diversos tamaños. Entonces, el diseño yo creo que ahí va a pasar más por el profesional que se haga cargo. Ahora podemos encontrar otras situaciones, podemos dar pautas en cuanto hablamos recién con Edgar del volumen del suelo, o de que no sé, el tipo de materiales que se utilizan en la construcción, si es gravilla, tierra, lo que sea, pero tendríamos que hacer una pauta muy amplia. Yo creo que aquí lo principal sería el profesional que se haga cargo. Y ahí el criterio tendría que pasar por él. Él tendría que discriminar. Mira, No sé si Leo quiere acotar algo más. Sí, sí. Fíjate que el otro día Edgar dijo algo bastante importante, que en el tema de arboricultura lo ideal es que no sean solamente los ingenieros forestales los que se dediquen a este tema, sino que sea un tema multidisciplinario, en la cual estén incorporados los arquitectos, los ingenieros, en fin, un montón de gente que tiene incidencia directa al interior de la ciudad, porque muchas veces las decisiones van digamos, por distintos caminos. Si un ingeniero está en la misión de construir un pavimento, lo ideal sería que ese profesional tenga un conocimiento básico o mediano de lo que se refiere al arbolado urbano, pero hoy día como eso no existe, el ingeniero desconoce, por muy especialista en su área, digamos, ciertos criterios básicos que al árbol le permitan vivir. Y lo mismo en el tema de los arquitectos y de los tomadores de decisiones. Entonces, yo creo que por ahí va un poco el camino, más que entregar una pauta detallada o específica para cada caso, que es bastante imposible, porque sería una receta demasiado larga. Lo ideal sería que todos estos profesionales en algún curso de su formación se incorporara, y yo creo que puede ser posible debido al escenario que nos encontramos hoy día, que bueno, el cambio climático está penetrando fuertemente a nivel pedagógico, bueno, desde los colegios, y lo ideal sería que en la formación académica de los profesionales en las universidades también sea incorporado. Sí, yo creo que también el tema de cómo vamos planificando las ciudades, porque también es cierto que cuando se hacen las urbanizaciones, lo último que pensamos en el árbol, y muchas veces pasa que dejamos espacios muy reducidos, pensando quizás en un árbol muy diminuto, y cuando se elige el árbol, se elige una especie mucho más grande, o sea, plantamos árboles pequeños, pero sin proyectarlos a futuro, o sea, sin pensar. Entonces, tenemos ese conocimiento, sabemos de partida cuánto va a crecer un árbol, una especie determinada, pero parece que no la proyectamos. Entonces, la planificación a nivel de ciudad debe ser otra. Y ahí involucrar a los distintos actores, porque aquí tanto los ingenieros como los arquitectos, como los forestales, los arboricultores, bueno, no tenemos tantos en Chile, pero los profesionales del área que está, de áreas verdes, deben
conversar, o sea, se debe conversar entre todos. Yo creo que mucho tiene que ver con la planificación, mucho tiene que ver con cómo lo hacemos de forma integral, porque a mi modo de ver, las decisiones se toman en una oficina unos, en otra oficina otros, y al final no se conversa, no se dialoga, y vemos las consecuencias. O sea, se planifica una ciudad en función de ciertas cosas, no del árbol. El árbol es lo último. Lamentablemente es así, o sea, se construye y lo último que ponemos es el árbol y a veces ni se coloca el árbol. O sea, a veces pasa por el vecino y el vecino muchas veces él coloca el árbol que a su juicio o a su criterio o a lo que a él le gusta, que es subjetivo, termina plantando y que muchas veces genera un problema. Entonces, va a pasar por muchas cosas. Yo creo que necesitamos personal en los municipios que puedan asesorar también. No sé si alguien más quiere, Mauricio, quisiera aportar algo más. Está bien, ¿No? me parece que no. Pero yo creo que necesitamos funcionarios que puedan, a nivel de los municipios, que puedan dialogar y que conozcan el tema del arbolado un poco más allá. Pero de forma integral, creo que debería ser arquitectos, ingenieros, los profesionales del área que en las áreas de aseo y ornato o medio ambiente tenemos forestales, paisajistas, agrónomos, es muy variado. Entonces, necesitamos que ellos sí dialoguen entre ellos. Ya, mira, Ceci, aquí hay otra pregunta más. ¿El catálogo está aprobado a nivel nacional? ¿Las municipalidades se rigen por él? No, el catálogo es una donación también de nosotros. Bueno, lo lanzamos también ahora, lo publicamos hace un tiempo, pero su lanzamiento así a sociedad fue en el conversatorio. Y claro, lo hemos compartido con algunos municipios, sabemos que algunos lo han encontrado muy bueno y lo van a utilizar de alguna forma, pero no está aprobado a nivel nacional ni los municipios, no tengo conciencia, no sé, certeza de que algún municipio lo esté utilizando en este momento. ¿Cuál era la otra pregunta? Antes que te olvide. No, era eso. El catálogo estaba aprobado y si las municipalidades se regían por él. Nosotros también lo hemos entregado a empresas eléctricas. Tuvo muy buena acogida. También. Sí. O sea, lo hemos compartido dentro de las redes, pero así como que esté a nivel nacional utilizándose, no. Además, bueno, como lo dijimos, faltaban especies, fotografías de especies, y lo estamos nutriendo todavía. Pero yo creo que es una buena herramienta y esperamos que los municipios la puedan utilizar. Sigue siendo una donación, es gratuita y la pueden acceder fácilmente desde nuestra página web. Ahora vienen unas preguntas para Leo. Dice, ¿cómo ves la factibilidad de una ordenanza tipo pensando en las diferencias de recursos con los que cuentan los municipios? Sí, buena pregunta, porque justamente la idea de esta propuesta de ordenanza municipal que nosotros estamos publicando es que pueda ser adaptada, a todas las realidades que existen a nivel nacional. Entonces, en ese contexto, el objetivo es que si hay un municipio que tiene una disponibilidad de recursos mucho mayor, la incorpore en su plenitud. En cambio, si hay otras municipalidades que no han avanzado en nada en materia de arbolado urbano, puedan ir incorporando ciertos elementos que son que le den el punto de partida para dar inicio a este trabajo. Al menos yo en mi área laboral llevo 11 años en este tema que está asociado a la infraestructura verde, a las áreas verdes principalmente, y es un proceso que de continuo aprendizaje, o sea, en ningún caso uno parte implementando una idea de un sopetón
Y no, eso es imposible, no se puede. Así que el objetivo es que pueda ser implementado en la medida de que los municipios vayan avanzando en el tiempo y elaborarse una estrategia de trabajo de mediano y largo plazo. Mira, bueno, eso es otro tema, porque las municipalidades comúnmente trabajan a 4 años en el periodo en que dura la alcaldía, y eso no está bien. La idea es proyectarse en planes estratégicos que puedan ser diseñados a 30 años o a 15 años y con ciertas metas que se vayan cumpliendo en el tiempo. Si es así, si los municipios consideran que esa es la idea, por supuesto que esta ordenanza municipal les va a ayudar bastante a visualizar lo que puede ser un trabajo de largo plazo. Así que yo no veo ningún inconveniente en que las distintas realidades que existen hoy día en Chile en materia de gestión pública entre municipalidades sea un impedimento para implementarla, sino que al contrario, como es una propuesta, no es una imposición que un grupo de ciudadanos le está entregando a estas instituciones públicas, ¿no? Es simplemente una propuesta de ordenanza que visualiza un escenario ideal. Perfecto. Hay otra pregunta más que dice, ¿qué opinión tienen de plantar árboles frutales como propuesta de árbol urbano? Me imagino que es como que se estaba dirigiendo a la red cuando hizo esta consulta. Así que entre Ceci y Leo. Sí, mira, no, está bien, está bien. La idea es que haya la mayor cantidad de especies de árboles en las ciudades, pero siempre hay ciertas orientaciones. Por ejemplo, si va a haber un árbol que va a dar frutos en una determinada época, lo ideal es que no esté, digamos, en las aceras más transitadas, debido a que esto puede generar que alguien se accidente, o comúnmente sucede de que la fruta genera condiciones que alguien se podría caer, no sé, cuestiones domésticas. Y lo ideal sería que este tipo de especies fuesen plantadas en los espacios públicos como son los parques y las áreas verdes, en donde estén más o menos distantes de las vías de circulación peatonal. Eso como una orientación general, pero lo ideal es que, claro, que siempre hayan especies de todo tipo en nuestro espacio público. Ceci, ¿qué opinas de eso? Nosotros lo incorporamos en la propuesta de ley. Hablamos sobre el tema de los árboles frutales a lugares acotados, en realidad. Lo pusimos dentro de juntas de vecinos, condominios quizás, pero más a sectores más acotados donde haya también un compromiso de la ciudadanía al respecto, porque la fruta sí, hemos hablado harto también de esto que es la soberanía alimentaria y poner árboles frutales y huertos y todo esto, pero tiene que haber un compromiso también de la ciudadanía con el tema de las frutas. O sea, hay que recogerla, hay que cosecharla, evitar que caiga al suelo, limpiar, y hay mucha crítica al respecto también con eso. O sea, hay gente que le molesta. Entonces, para evitar ese tipo de situaciones, creo que debe haber una conversación con la ciudadanía, con quienes quieran tener este tipo de árboles en estos espacios, y facilitar el tema. Yo lo veo positivo, lo veo totalmente positivo, pero claro, tiene que haber los cuidados respectivos. Es totalmente distinto el manejo de árboles frutales con otras especies. ¿Estás levantando la mano, Leo? Sí, no, está bien. Es que justamente le quería preguntar a Katia cómo lo estaban haciendo allá en su ciudad. Nosotros, la experiencia, como he dicho, cuando empezamos el proceso de siembra de los árboles, nos pidieron muchísimo las especies frutales. Y la experiencia nos ha dicho que definitivamente a nivel público no es bueno. Oye, es muy complejo manejar árboles frutales. O sea, si uno quiere en su casa, en su condominio, hacerlo, fantástico, pero
cuando tú siembras un árbol en vías públicas, en sitios públicos, tienes que tener el cuidado de ese árbol y garantizar que nadie alrededor va a sufrir daños o va a tener algún perjuicio con ese árbol. Si algún niño se llega a subir al árbol y se cae porque estaba cogiendo un fruto, es responsabilidad de la administración pública. Entonces, esa es una de las razones por las cuales nosotros decidimos no utilizar especies frutales. Y ha sido de las cosas que más nos han, al principio, que nos criticaban mucho, ya la gente ha empezado a entender por qué razón desde el manejo de la administración pública no se puede, porque realmente es un compromiso muy serio y tiene un aspecto de seguridad bien importante. El otro que nos decían era, pero la seguridad alimentaria, realmente esa se logra más a través de huertos urbanos y de otros mecanismos, no de la siembra de los árboles dentro de la ciudad. Entonces, la verdad, la experiencia de nosotros es que no. Y las ciudades en donde hemos visto que tienen ya este proceso de arbolado urbano bastante desarrollado, como Londres, como Nueva York, como algunas ciudades en México inclusive, y Edgar lo podrá decir, ninguno de ellos utiliza árboles frutales en su arbolado público. Entonces, la verdad, yo, por la experiencia que hemos tenido, no lo... ¿Tienes alguna historia para contar, Edgar? La gente te lo pide, pero pues porque tienen una idea así como muy romántica, ¿no? De, voy a tener un árbol frutal aquí, voy a cosechar mis frutos y todo eso. Pero en el espacio público, sí, los árboles pues necesitan un manejo y digamos, por ejemplo, en Valledupar, que tienen miles de árboles de mango, y se vuelve un problema, ¿no? ¿Cómo estar cosechando los miles de frutos que caen en los vehículos, caen en las personas, o pueden llegar plagas, enfermedades, mosquitas, y en lugar de volverse un activo, se vuelven un pasivo donde hay que estar dando mantenimiento de más? Entonces, los árboles urbanos, hay que entender, nos dan lo que cosechamos, y si queremos usar esa palabra de cosechar, son bienes y servicios, ¿no? Más que nada son los servicios, no tanto son los frutos, ¿no? Ellos nos regalan muchísimo más que solamente frutos, que solamente adorno, y desde esa dimensión hay que verlos. Esa sensación que tiene la gente de los árboles es que son bonitos y es que dan frutos. No, hay que enseñarles que nos dan mucho más, ¿no? Y a partir de ahí es donde ellos empiezan a entender que los árboles son aliados, pues, de la ciudadanía, no son entes a nuestro servicio, pues. Buen punto. Así es, no precisamente, o no solamente porque tengan frutos, son útiles. Realmente un árbol es un activo productivo de una ciudad, así sean solo las hojas. Exacto, sí, de hecho es lo que la gente tenemos que empezar a divulgarles, ¿no? Que las hojas son lo que nos da. Y a partir de ahí también empiezas a evitar los desmoches, ¿no? Así O sea, es. las hojas es el regalo que nos dan los árboles, de ahí hacen la fotosíntesis, de ahí capturan carbono, de ahí generan oxígeno, y llegamos y los mutilamos, pues imagínate, ¿no? Entonces, ese tema que maneja Katia es importantísimo, ¿no? El follaje, las hojas, el volumen del árbol, mientras más grande sea, es mejor para la ciudad, para los ciudadanos. La baja de temperatura, la evapotranspiración, o sea, es todo eso lo que nos dan, ¿no? Hay una última pregunta para Leo que dice, ¿se tiene registro de censos y registros de arbolado urbano en alguna comuna o ciudad de Chile? Imagino que apunta a los catastros. Sí, la verdad es que no hice la tarea, pero sí lo hay. No tengo el detalle acá de qué municipalidades son los que tienen los inventarios más actualizados, porque lo ideal es que sean más o menos, digamos, actuales. No sirve tener un censo del año 1990. Digamos, ayuda bastante a tener una estimación, pero no, lo ideal sería contar con este tipo de
instrumentos actualizados cada 5 años, más o menos en promedio. Pero no tengo el detalle. Yo me he dado un trabajo de ir haciendo consultas aleatorias a algunos municipios. Y la gran mayoría, yo me atrevería a decir que el 90% o el 95% de los municipios no cuentan con ni siquiera, bueno, así, no tienen el inventario de arbolado urbano, o censo, mejor dicho. Y en algunos casos es mucho más dramático porque ni siquiera cuentan con una base de datos de sus espacios públicos. O sea, es decir, ahí estamos en una situación mucho más grave, porque se supone que son los municipios los administradores del bien nacional de su público, y el no saber cuáles son tus espacios públicos ya denota una situación que va a ser mucho más lamentable en cuanto a la gestión que puedan emprender. Así que yo creo que el desafío está ahí, está en avanzar en ambos. En primer lugar, en la identificación de cada uno de los espacios públicos que existen en las ciudades, al menos esa es la realidad en Chile, puede ser muy diferente a otros países, pero en cuanto a arbolado urbano, son muy, muy pocos, son así elegidos con pinza. Aquí Mauricio nos está dando un dato, dice, cada 5 años está bien, incorporando año a año lo nuevo. Algunos tienen la parte más antigua. Rancagua hizo censo hace como 2 años. Ahí tenemos un dato. Si esta persona quería averiguar, puede partir por ahí. Y bueno, la última, más que nada... me permite ¿sí? señalar algo sobre el tema del censo o incluso de inventario, porque uno sería fantástico que todos los municipios pudieran tener un censo. Lo que pasa es que a veces se lo plantean así como una tarea que es realmente titánica y costosa. Muchos de los encargados de arbolado urbano con los que hemos conversado dicen, ¿cómo voy a pedir al Consejo Municipal 20 y tantos millones de pesos para hacer el censo de la ciudad? Sí, porque somos permanentemente una unidad de gasto. Pero justamente yo creo que plantearse hacer un censo de un año para otro probablemente sea un error, y lo más probable es que es más factible hacer un censo y empezar por sectores año tras año. La parte central, donde están los árboles más antiguos, probablemente sea lo más urgente, e ir incorporando luego las nuevas urbanizaciones. Y también hay que pensar que hacer un censo o un inventario para tener, y voy a hacer la diferencia ahí de por qué, donde uno puede incorporar a las organizaciones sociales, porque uno puede hacer un levantamiento de un censo con ayuda de la población absolutamente gratuita. Hay ejemplos a nivel mundial donde este tipo de cosas se puede hacer. O sea, podría la misma red Arbolado Urbano montar un programa de levantemos un censo en los centros de algunas distintas ciudades, y estoy seguro que a lo mejor voluntarios llegarían a trabajar, porque hay que capacitarlos un poco, hay que tener un nivel de instrumental, y podríamos empezar a contar con censos de ciertas características de los árboles. No hay para qué necesariamente hacer censos donde a lo mejor la cantidad de variables que queremos recoger sean muy extensas, donde se haga muy caro o tarde mucho en hacer. Y lo otro también, que eventualmente también podríamos hacer inventarios, porque todo depende, y aquí hago el énfasis, el objetivo con lo que uno quiere hacer, el censo o el inventario, porque eso también va a marcar ciertas diferencias. Me he encontrado alguna vez con un municipio que tenía una planilla Excel con los datos del censo, y la pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué tengo toda esa información? Y eso tienen que tenerlo muy claro antes de hacer cualquier cosa. Bueno, eso lo puedo señalar respecto al censo del inventario. Gracias, Mauricio. Bueno, la invitación cuando se hizo la invitación a este conversatorio, se hizo una pregunta,
y se anticipó que íbamos a buscar la mejor respuesta y la respuesta conjunta. La pregunta fue, ¿influye contar con normativa para una buena gestión del arbolado urbano? Entonces, como cierre, ojalá que cada uno pudiera dar su opinión respecto de esto. ¿Sí? ¿Alguien que quiera partir? ¿Comienzo yo? Mi respuesta es un absoluto y rotundo sí. Ya se señaló que la idea de una ordenanza como la que propone la red puede ser adscrita por un municipio, puede ser modificada por un municipio, pero va a contar con una mínima estructura que establece las relaciones entre la gestión municipal, los vecinos y vecinos, no tan solo individuos como nosotros, sino también aquellos que son personas jurídicas, las empresas constructoras, el almacén de la esquina, el mall o cualquier otro que va a circular por las calles de la ciudad. Por lo tanto, y aun cuando podemos tener como ciudad un sentimiento muy positivo respecto al cuidado de los árboles, siempre va a ser bueno considerar cuál es el mínimo que una ciudad espera respecto de su arbolado urbano y de su infraestructura vegetacional al fin y al cabo. Así que absolutamente sí. Gracias. ¿Alguien quiera seguir? ¿Katia? Que sí, o sea, la respuesta es un sí también. Yo lo que le recomendaría sería que de toda la gama, todos los municipios que hay en Chile busquen uno, identifiquen uno que quiera trabajar con ese marco, que quiera realmente hacer cambios en su ciudad, para sus ciudadanos, que esté dispuesto, ¿no?, a hacer las inversiones mínimas, digamos, para tener una oficina del árbol con personal capacitado, que tenga una brigada especialista capacitada, equipada para trabajar sus árboles, que pueda invertir en un vivero municipal o con el modelo que están manejando ahí en Barranquilla con Katia, que es un modelo, me parece muy exitoso. Entonces, en ese sentido, sí se puede, sí vale la pena llevar las mejores experiencias, ¿no?, a las ciudades. Y te digo, a lo mejor puede ser un poco frustrante si quisiéramos que todos los municipios pudieran cambiar de un día para otro, de uno en 2 años, un proceso así. Yo pienso que es más sencillo encontrar un municipio que pudiera hacer esos cambios y los demás, les aseguro que van a ver el éxito que va a tener en todos los sentidos de esa ciudad y van a seguir ese ejemplo, ¿no? Entonces, y claro, todo bajo normas, bajo bajo las ordenanzas que haya que haber los cambios en las licitaciones, que es fundamental, porque es una manera de incluir a los árboles, ¿no? Porque de repente, cuando andamos haciendo este tipo de, por ejemplo, como activismo, dicen, no, pues esos son unos cuates, ese cuate anda queriendo ahí árboles, ¿no? Hay que ir a árboles, pero no entienden el por qué, ¿no? Pero cuando les decimos, mira, es que son la parte fundamental de la infraestructura viva de la ciudad, de la infraestructura urbana, así como lo son las luminarias, así como son el mobiliario urbano. Entonces, ¿por qué no inviertes en un 5% de la pavimentación de una calle nueva en árboles? Y ahí es donde empieza a ver los cambios, es decir, meter los árboles en las cuestiones, ¿cómo se dice? En las obras que son del día a día de la ciudad, ¿no? Ahí, así es como se va teniendo éxito, meterlos en los proyectos de espacios urbanos, es decir, no a lo mejor como los, como los protagonistas, ¿no? Que al final sí van a ser los protagonistas, pero como parte de los proyectos de infraestructura de las ciudades. Y yo creo que esa es una estrategia que sí podía funcionar y pues eso sí sería, ¿no? Y claro, claro que sí, con unas buenas recursos legales, porque son las herramientas legales que nos van a dar la pauta a cómo hacer las cosas bien. ¿En tu opinión, Katia?
Aquí va el tercer voto a favor. Definitivamente se necesita una ordenanza a nivel municipal para poder sacar adelante un proyecto de estos. Es la base para que puedan estructurar bien el proyecto, es la base para que puedan lograr financiación, es la base para que se pueda ejecutar con orden. Y sí, lo ideal es llegar a lo que Edgar estaba diciendo, que en el diseño urbanístico de una calle ya traiga la normatividad de cómo debe ir el árbol, de qué especies debe tener, de cada cuánto espacio se debe hacer, de cuál es el tipo de construcción que se debe hacer para que los alcorques queden correctamente. Es el primer paso, el paso correcto para poderlo sacar adelante, definitivamente. Gracias por tu opinión, Katia. Ceci, Leo, ¿quieren agregar algo? Bueno, yo creo que, obvio que sí, pues, o sea, por algo trabajamos tanto tiempo en esto, o sea, creo que es la base, creo que no, los municipios, espero, sean varios los que se acojan, ya nos han llegado algunas solicitudes, lo cual nos da mucho gusto, pero sí, obviamente es lo que creo que necesitamos, y por lo que hemos estado trabajando tanto tiempo, así que es un voto a favor también. Leo. No, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que, Que sabía. claro, mira, cuando de hecho, cuando nosotros partimos con esta idea, nosotros dijimos, ¿y por qué no? O sea, es decir, ¿por qué las municipalidades no cuentan con ordenanza teniendo todas las atribuciones para hacerlo? Y ahí tú te das cuenta de que claro, efectivamente en Chile las municipalidades tienen una planta municipal que era bastante limitada hasta hace muy poco tiempo. Entonces impedía de que estos cuerpos públicos pudiesen contar con profesionales idóneos en estas materias. Y además que es como una mezcla de contar con un arborista y un abogado al mismo tiempo, con la idea de contar con este tipo de instrumentos. Así que lo que nosotros elaboramos fue un producto en el cual hubo mucha investigación de normativa que se ha implementado en muchas ciudades. O sea, en la mezcla de las mejores experiencias que han habido en muchos países y en muchas ciudades. Así que fue un trabajo de largo tiempo en el cual buscamos cuáles eran las mejores posibilidades de poder implementar en Chile bueno, luego de un filtro que nosotros hicimos con Cecilia y luego con Mauricio, la fuimos descartando debido a su inaplicabilidad. Pero claro, yo creo que con este producto que finalmente se logró elaborar es un aporte a todos los municipios que no tienen el instrumental o la capacidad técnica de contar con profesionales especialistas en el tema de arbolado, y se le ofrece de forma gratuita, que eso es lo más importante. O sea, es decir, acá la red de arbolado urbano ofrece y entrega a disposición de cada municipalidad que esté interesada en abordar este tema, sin letras chicas. O sea, es decir, aquí es una propuesta concreta para poder implementar, y lo que nosotros creemos es que ahora con esta propuesta pública que nosotros hacemos, no tienen ninguna excusa ya para no contar con este tipo de instrumentos que son sumamente necesarios. Así que, por supuesto que estamos de acuerdo en que este tipo de cosas debiesen ser incorporadas en la planificación de las ciudades, en las ordenanzas o en la normativa local que cuente cada ciudad, y de esa manera le damos un empujón desde el ámbito normativo a impulsar este tipo de iniciativas que, ojo, cada vez están teniendo mayor énfasis en la ciudadanía.
nosotros hemos visto en estos 2 años que como Red Arbolado Urbano hemos visto esta evolución a través de las redes sociales o a través de la ciudadanía, que nos siguen muchas personas y que han ido aprendiendo junto con nosotros. Entonces ya somos más que ayer, y eso sin duda ya es un cambio, que haya un cambio desde la ciudadanía, con la finalidad de que los tomadores de decisiones se den cuenta de que las temáticas medioambientales también pueden ser un activo desde el punto de vista político. Y ojalá lo entiendan de esa forma, porque cuando existen mayor cantidad de ciudadanos conscientes en las temáticas medioambientales, las decisiones políticas van a ir por ese camino. Bien, sí, yo creo que una de las cosas que más agradezco de toda la experiencia que hemos vivido en Red Árbol Urbano es el contacto con la gente. Esas veces que nos han dicho, yo gracias a ustedes aprendí que los árboles estaban vivos, gracias a ustedes me di cuenta de que el árbol que estaba al frente de mi casa estaba enfermo, que no estaba siendo bien tratado, dónde lo denuncio. Toda esa feedback que hay con la gente es realmente emocionante. ¿Cuántas veces nos han dicho, gracias por existir, porque he aprendido mucho con ustedes, y esas cosas nos llenan de satisfacción, y es un trabajo a punta de voluntariado que se ve pagado con todos esos comentarios y ese afecto que recibimos de la gente. Entonces, espero realmente que hayan disfrutado de este conversatorio. Estábamos en deuda con las respuestas a las preguntas. Aquí están ahora y nos vemos en otro momento. Adiós. Chau, chau. Adiós, muchas gracias. Hasta Muchas la gracias A próxima. todos. Gracias, Edgar, Mauricio, Gracias a todos. Katia. Gracias. Sí.